Hello guys, welcome to a new video. This is Jose Freire, your English teacher. In this class, we're going to learn about a grammar structure that it's called present simple. We use it to talk about general truth and mainly daily routines. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a aprender acerca del presente simple, el cual utilizamos para hablar de hechos generales y principalmente de las rutinas diarias, de las cosas que hacemos todos los días. Así que empecemos con esta clase. Lo primero que vamos a aprender es cómo conjugar en este tiempo. Es muy simple, ya que en presente los verbos solo cambian con tres personas, es decir, tres pronombres o sujetos, los cuales vamos también a revisar antes de empezar con esta explicación. Entonces tenemos al verbo go, que significa ir, y aquí tenemos a los pronombres o a los sujetos, a las personas que hacen las acciones. Tenemos a I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso o esa, para hablar de animales o cosas. We, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellas. Esos son los sujetos, los pronombres. Y ahora vamos a conjugar el verbo ir para que nos queden frases como yo voy, tú vas, él va. Listo. Entonces empezamos entendiendo que el verbo queda igual, así que yo voy sería I go. Tú vas, you go. El único cambio que tienen los verbos en presente lo presentan con los sujetos he, she and it. Entonces tendríamos que agregarle una s o es dependiendo del verbo. Aquí tenemos el verbo go que termina en vocal y se le agrega es. Así que tendríamos a he goes, she goes, it goes. Y volvemos de nuevo al go. El verbo no cambia, como se dan cuenta, con we go, you go, and they go. Aquí les dejo entonces la correspondencia con el español. ¿Cómo quedaría ese mismo verbo, pero en español? Como se dan cuenta, en español hay varios cambios. Es decir, el verbo cambia su terminación teniendo en cuenta el sujeto. En inglés queda igual, go, 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 menos he, she and it, esos tres sujetos que se le agrega una s o es. Lo mismo entonces ustedes van a hacer con el verbo study y el verbo play. Study, que significa estudiar, y el verbo play, que significa jugar. ¿Cómo se conjugarían en presente simple? Vamos a la parte negativa, es decir, para expresar frases como que con go, con ir, entonces yo no voy, tú no vas, él no va. ¿Cómo funciona en presente las negaciones? Siempre tenemos dos negativos. Tenemos a don't y a doesn't. ¿Por qué tenemos a dos? A dos formas de negar. Porque si recuerdan en las afirmaciones, el verbo nunca cambia con I, you, we, you and they. Nunca cambia con esos pronombres, pero sí cambia con he, she and it. Entonces por eso tenemos dos negativos, uno para todos esos sujetos que no cambian y otro para los sujetos que sí cambian. Por ejemplo, en la frase yo no voy sería I don't go. Yo no voy. I don't go. Tú no vas sería you don't go. Igualito. ¿Dónde está entonces el segundo no? El segundo negativo que nos tenemos que aprender sería cuando se hable de él, ella o eso. Entonces sería he doesn't go, she doesn't go, it doesn't go. Y volvemos al otro negativo, al otro no, que sería we don't go, you don't go, they don't go. Sí, ahí tenemos entonces a la negación. Tanto don't como doesn't significan no. Así de simple, solo que ya sabemos que a he, she, it decimos doesn't, así decimos no, y a I, you, we and they decimos don't. Lo mismo funcionaría con el verbo study y con el verbo play. Ustedes lo van a hacer. Cuando llegamos a las preguntas son muy sencillas porque funcionan como las afirmaciones. Solo que tenemos que tener algo en cuenta, que todas las preguntas en inglés en presente simple tienen que comenzar con do o con does. ¿Sí?
esos auxiliares que nos encontramos en las negaciones los vamos a utilizar aquí. Tanto do como does no significan, digamos que nada, solo que son auxiliares que nos sirven para hacer preguntas y siempre van al principio de las preguntas. Por ejemplo, para decir que yo voy, tendría que decir do I go? Do I go? Entonces siempre vamos a colocar ahí al auxiliar antes del sujeto para que sea una pregunta y pues no se nos debe olvidar el signo de interrogación al final. Para hacer la pregunta, ¿tú vas? Sería do you go? Y recordemos que hay tres sujetos que siempre cambian, que son he, she, it. Y tendríamos does he go, does she go, and does it go. Esos tres siempre entonces van a llevar el auxiliar does para poder hacer la pregunta. Y ahora bien, el resto quedaría igual. Do we go? Do they go? And do you go and do they go? Y aquí también tiene la comparativa con el español para que vean pues la misma pregunta que estaríamos haciendo en inglés. Ustedes ahora van a hacer lo mismo con el verbo study. Van a preguntar, yo estudio. Y luego yo juego. Entonces van a hacer lo mismo, pero en inglés. Ustedes continúan. Llegados al final de la explicación tenemos a las partículas o a las palabras do y does, que nos sirven, como su nombre lo dice, un auxiliar para ayudar a identificar en qué tiempo nos están hablando o nosotros estamos expresando algo. En el caso de los auxiliares del presente simple son estos dos, tanto do como does, que es uno solo en realidad. Y que nos sirven para hacer tanto negaciones como preguntas. Se lo recordarán en frases como tú no vas, en you don't go. Ahí utilizamos el do. Nos sirvió para hacer la negación. Y en preguntas como él va, sería does he go. Ahí también volvimos a utilizar entonces el auxiliar does. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar do? Ahí tenemos los sujetos que habíamos visto a través de la explicación, que serían I, you, we, and they. ¿Cuándo vamos a utilizar does? Cuando hablemos de he, she o it. O también cuando hablemos de personas ya con nombres, de nombres propios. Por ejemplo, Carlos reemplazaría a he, o María reemplazaría a she, o perro reemplazaría a it, ya que es una cosa o un animal. Y bueno, aclararles nuevamente que tanto do como does solo van a aparecer cuando se hagan negaciones y cuando se hagan preguntas. Aquí tenemos dos ideas. Tenemos you go to the cinema, tú vas al cine, y tenemos la idea de Mario goes to the cinema. Si se dan cuenta, las frases van a funcionar siempre igual, pero hay que tener en cuenta los auxiliares entonces para hacer negaciones y para hacer preguntas. Tenemos que you go to the cinema, tú vas al cine, ahí está perfecto, el mismo orden que en español. Ahora para hacer la negación recuerden los dos no que tenemos. Diríamos tú no vas al cine con you don't go to the cinema. El verbo queda igual. Ahí el don't ya es nuestro no. Tú no vas al cine. Y por último, para hacer la pregunta, recuerden que siempre las preguntas deben empezar con do o con does. En este caso, como el sujeto es you, sería do. So, do you go to the cinema? ¿Tú vas al cine? Y vamos con la frase de Mario goes to the cinema. Si se dan cuenta, ya el verbo no queda go, sino goes, ya que Mario es lo mismo que decir él. Por eso le agregamos una ES a el verbo go. So, Mario va al cine. Ahora bien, para hacer la negación, el segundo no, que sería doesn't, sería Mario doesn't go to the cinema. El verbo go queda igual, lo único que cambia es el no, el doesn't. Y para hacer la pregunta, lo mismo. Primero el auxiliar con does y luego el sujeto y el resto de la frase. So, does Mario go to the cinema? El resto entonces, chicos, quedaría igual. Nos encontramos con esta rutina de gramática acerca del present simple y como habíamos dicho, nos sirve este tiempo para expresar rutinas o hábitos y también hechos generales. Podríamos decir cosas como yo me levanto a las 6 de la mañana, eso es un hábito o una rutina y lo expresamos en presente simple como se dan cuenta. Yo me levanto.
Y también para hablar de hechos generales. Por ejemplo, de un perro tiene 4 patas, ¿sí? Aquí aparece la frase y claramente está también en presente. No es un perro tenía ni un perro tendrá, es simplemente presente simple. Entonces vamos a empezar a realizar esta rutina muy simple teniendo en cuenta 2 cositas. Primero, recordar que los verbos quedan igual en afirmativo. Al menos que se hable de he, she, it, que se le agrega una S al final al verbo. Y ya en negativo recuerden que hay 2 no, tanto don't como doesn't. Y recordar también que en las preguntas siempre las van a empezar con do o con does, es decir, el auxiliar del presente. Tenemos en nuestra... Y también quería recordarles que el verbo to be, si se encuentran con el verbo to be, no responde a la misma lógica que acabamos de ver en la explicación del presente simple. Por acá les dejo un video recomendado de cómo funciona el verbo to be. Funciona de manera muy distinta. Él funciona con am, is o are. Así es el verbo to be. Aquí lo tienen en pantalla. Y el verbo to be no necesita ni a do ni a does para hacer negaciones. Él solo se niega, como van a ver ahorita con un ejemplo. Entonces tenemos en la primera frase a he. Nos dan el verbo que es make, el verbo hacer, lo escriben en español. Y los sujetos ya no los dan. Aquí está he, you, I, luego your sister. Ok, ya los sujetos están. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es rearmar las frases, reorganizar las frases teniendo en cuenta el sujeto. Por ejemplo, la primera frase nos dice que he y el verbo es hacer. So, podríamos decir, él hace, y pueden agregar cualquier complemento. Por ejemplo, él hace un pastel. So, he makes a cake. Lo único que hice fue agregarle una S al verbo make, porque he es uno de esos sujetos a los cuales hay que agregarle una S. Luego en la negación le agregué el doesn't, el no de he, she, it, ¿verdad? So he doesn't make a cake, él no hace un pastel. Y por último en la pregunta lo único que hice fue colocar el does al principio de la pregunta, pero fíjense que el resto de la frase queda igual que una afirmación. Vamos con un ejemplo que puse de be, ser o estar, y el sujeto fue yo. Entonces yo coloqué yo soy, I am student, yo soy un estudiante. En la negación, como se dan cuenta, no utiliza ni do, ni, pues, o más bien, ni done, ni doesn't. No lo necesita el verbo to be. Ojo, el verbo to be que queda am, is, are. Y entonces sería I am not a student. Yo no soy un estudiante. Y por último, para hacer la pregunta, am I a student? Lo único que hice fue colocar al verbo to be en la parte de adelante y al sujeto en la parte de atrás. Se invierten para hacer las preguntas. Vamos con otro ejemplo, pero con estos verbos que se utilizan do, does, que son todos los demás verbos. Como ven aquí en el principio de la tabla, todos, any other verb, cualquier otro verbo utiliza do y does, y to be, pues no utiliza a nadie. Entonces tenemos el verbo call, que es el verbo llamar, y el sujeto es you. Entonces yo puse como que you call the police, tú llamas a la policía. ¿Sí? En presente, el verbo queda idéntico. Recuerden que el cambio solamente es en he, she, it. Entonces el verbo queda igualito. You call the police. En la negación, recuerden utilizar o don't o doesn't. Como es you, sería you don't call the police. La frase igualita, ahí lo único que hice fue agregar un don't, es decir, el no. Y por último, para hacer la pregunta, agrego entonces el auxiliar. Do you call the police? Y ahí quedaría perfecta esa frase, esas frases, esos ejemplos. Y ahora vamos con otro ejemplo del verbo to be, que sería ser o estar de nuevo. So you, y yo decido si hacerlo con ser o con estar. Yo puse que you are at the office, estar. Entonces, tú estás en la oficina. Para hacer la negación, recuerden que no necesito ni a don't ni a doesn't. Entonces solamente repito, you are, y ahora agrego el not. So you are not at the office. Ojo, solo con el verbo to be. Y por último, para hacer la pregunta, invierto. Are you at the office? Y ahí tendríamos cómo realizar esta rutina de gramática, la cual ustedes continúan. En esta actividad vamos a completar las frases con los verbos que tenemos en la parte de arriba para que cobren sentido. Las acciones que tenemos son fly, volar, cry, llorar, finish, terminar, eat, comer, live, vivir,
drink, beber o tomar, go, ir, speak, hablar, play, jugar o tocar un instrumento y por último, like, gustar. Vamos con la primera frase. He chips for dinner. Él papas o patatas para la cena. Aquí el verbo más adecuado sería el verbo comer. Él come patatas para la cena. Y recordemos la regla. Los verbos quedan igual, pero hay que agregarle a la tercera persona del singular he, she, it la S para que la frase quede correcta. Quiere decir que esta frase debería ser he eats chips for dinner. Él come patatas para la cena. Lo mismo vamos a hacer con el resto de frases. Tengamos en cuenta, por ejemplo, aquí este otro sujeto vuelve a ser she, pero ahora nos piden una negación. Entonces hay que decir que ella no, tal acción, uno de los verbos que está arriba, no hace esa acción. En este caso sería to New York once a year, a Nueva York una vez al año. Otro sujeto que tenemos para tener en cuenta es my dad, que es lo mismo que decir he, ya que mi papá es lo mismo que decir él. Y my friend, mi amigo o mi amiga, que es lo mismo que decir ella o él. Y por último, the baby, que es lo mismo que decir él o ella. Ustedes continúan con esta actividad. En la siguiente actividad vamos a crear preguntas in present simple y para ello necesitamos una partícula que nos indica que la pregunta está en presente. Todas las preguntas deben iniciar en realidad con esta partícula que es do or does. Al traducirla en español no nos dice nada, pero en inglés sí es muy necesario para saber que la pregunta está siendo en presente. Así que tenemos que, correcto, la partícula es do or does. Do lo utilizamos, por aquí vemos, para los sujetos I, you, we, they. Y para he, she, it, la tercera persona del singular, utilizamos does. Es la misma, solo que para unos sujetos es do y para otros does, los cuales ya comentamos. Así que empezamos con el primer ejemplo de she. Y bueno, recordar que esta partícula la utilizamos para cualquier verbo que no sea to be, es decir, la idea de ser o estar, ya que no necesita el verbo to be al auxiliar do or does. Así que la primera pregunta que tenemos a she know, el verbo es saber, know much English, ella sabe mucho inglés. Diríamos do or does. Recordamos, siempre empiezan las preguntas en presente con do o con does. En este caso recordamos que sería does, ya que el sujeto es ella. Luego tenemos a el sujeto he, luego a farmers, que sería lo mismo que decir ellos. Ahí dice farmers grow rice, los granjeros, o sea ellos cultivan arroz. Correcto, diríamos do, ya que diríamos do they grow rice or do farmers grow rice. Y luego tenemos el resto de sujetos como your sister, tu hermana, que sería una ella, he, tata, es una chica, they, the boys, los chicos, que sería lo mismo que decir ellos, Mr. Manit, el señor Manit, es decir, él, y por último, it, eso, posiblemente un animal o una cosa. En realidad, un animal porque luego dice que fly in the sky, vuela en el cielo. Y así ustedes continúan con esta actividad. En esta actividad nos piden que reescribamos las frases tal y como las vemos, pero con el sujeto que se encuentra entre paréntesis, cambiándolo. Nuestra primera frase dice que Kate likes to eat an ice cream, que a Kate le gusta comer un helado, pero en vez de decir que Kate, ahora vamos a decir que I, que a mí. So, diríamos, bueno, en vez de likes, ya que Kate es una ella, diríamos que I like to eat an ice cream. A mí me gusta comer un helado. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de frases, intercambiando el sujeto y obviamente alterando el verbo original por el que aparece entre paréntesis. Ustedes continúan.
En esta actividad tenemos dos retos. En el primer caso nos piden escoger cuál es la conjugación correcta del verbo que nos dan antes o después del slash. Tenemos en la primera frase, I eat or eats vegetables every day. Yo comer verduras todos los días. Así que tendríamos que or I eat or I eats. Y recordamos la regla, y es que los verbos quedan igual en presente, salvo que el sujeto sea he, she or it, que se le agrega una S al final. Entonces en este caso se diría or I eat or I eats. Recordamos muy bien, la regla es S solo a él, ella o eso. Así que la respuesta correcta sería I eat. Encerramos la respuesta correcta. Nada más, yo como vegetales o verduras todos los días. En el segundo reto nos piden que conjuguemos el verbo que se encuentra en paréntesis in present simple, en presente simple. Así que tenemos que Harry, que es un él, come un helado al día. Así que recordamos la regla y que el verbo siempre queda igual, salvo que el sujeto sea él, ella o eso. Y Harry es lo mismo que decir él. Así que escribiríamos que Harry eats. Le agregamos una S, ya que Harry es lo mismo que decir él. Harry eats an ice cream a day. Y lo mismo haríamos con el resto de las frases. Guys, y con esta actividad hemos llegado al final de la clase, al final de este video. Así que si les gustó, dejen un like y también activen la campanita para seguir recibiendo de nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.